generación industrial puede alterar nuestra condición de red de distribución eléctrica. Cuando hablamos de esto hablamos de baja tensión. En el caso de la red de baja puede producir alteraciones, un error que puedan cometer los profesionales electricistas. Eso es un tema. Y el otro tema que es que la cooperativa, para cuando requiere cubrir vacantes, tiene muy en cuenta las capacitaciones que la gente que busca cubrir alguna de esas vacantes haya realizado. O sea, si viene alguien que no tiene capacitación, tiene menos posibilidades, no digo que no la tenga, pero tiene muchas menos que otra persona que, como ustedes, ha ido teniendo capacitaciones o conocimiento sobre temas determinados. Fíjense que esto es muy importante. ¿En qué sentido? En el sentido, primero, laboral. Segundo, en el sentido de que cuando uno proyecta hacia adelante, por lo menos lo proyectado hasta ahora fue de que Bariloche tiene una sola posibilidad, que es crecer, así como crecen los barrios del este, que van a requerir una cierta e importante cantidad de electricistas, va a ir también creciendo en otras condiciones, por lo cual el servicio de distribución eléctrica, que hoy por hoy es esencial, es primordial, tiene una posibilidad de desarrollo muy importante. Si a eso le sumamos que nuestro entorno, el entorno de Bariloche en particular, tiene una posibilidad de sumarle condición de generación renovable, ¿no? Eólica, de las demás que hay, como la hidráulica, los electricistas tienen, digamos, una necesidad, un requerimiento de la sociedad que sigue siendo importante, sigue en crecimiento, digámoslo de esa manera. Bien, yo ahora voy a compartir con ustedes el tema de la Ley de Seguridad e Higiene, y a partir de esa proyección vamos a ir hablando, aclarando algunos de estos temas. Bien, Claudio, te pido, avísame cuando ya se pueda ver ese tema. Bien, en unos minutitos van a estar viendo la proyección en la pantalla. Espero, por lo menos, sí. Listo, perfecto. Bueno, como les dije anteriormente, la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la Ley 19.537 que ustedes ven en pantalla, se va a aplicar en todas las condiciones laborales, en todas. Esto incluye al electricista domiciliario, lo incluye, ¿está? Ustedes dicen, bueno, pero yo voy a ser electricista, doy como ejemplo el domiciliario, porque puede llegar a ser uno de los más habituales, sobre todo para la gente de la UOCRA, ¿no? Va a ser uno de los temas laborales con mayor posibilidad, lo más habitual, a eso me refiero. Sí, bueno, ¿y a mí en qué me toca? En muchísimas cosas, porque por requerimiento de ley, el electricista tiene que cumplir con los otros complementos, ¿no? Con tener una RT que tiene objetivos muy claros, que es poder atender frente a la necesidad por un accidente a personas. Ese es un tema que deberíamos tener presente para darle un cumplimiento. Fíjense que hoy está muy en boga. Si cualquiera de ustedes, tanto de un centro de formación, de un instituto, como los de la escuela, los alumnos del CEP 2, tuvieran que venir al centro de formación nuestra o a cualquier otro lugar, nosotros estaríamos pidiendo qué ART tienen, que tengan un seguro. ¿Por qué? Porque justamente se trata de cumplir con todos estos requerimientos de la Ley de Seguridad e Higiene. Como conclusión, les llega a todo el mundo una ley
no haya ninguna condición de riesgo que pueda producir un accidente, con mayor motivo todavía. Bien, la ley tiene dos decretos reglamentarios. Por eso nosotros vamos a ver en estos días, hoy, en las próximas fechas, vamos a hablar de la ley, de los decretos reglamentarios, de las resoluciones. El decreto, como lo dice la palabra, es el reglamentario, es el que escribe parámetros técnicos, tanto de resistencia para una puesta a tierra, tantos amperes, tanto voltaje, bueno, lo que ustedes ya conocen muy bien. Y va, digamos, mostrando el camino de las condiciones que hay que cumplir. ¿Qué pasa con el tema de los decretos? Posteriormente al decreto que reglamenta la ley, suceden cosas. Entonces, esas cosas son un aprendizaje, y ese aprendizaje es pasado nuevamente como condición de ley mediante lo que con el nombre de resoluciones. Miren, todos los años juntamos una importantísima cantidad de resoluciones. Algunas son tan importantes, pero tan importantes, que son de cumplimiento obligatorio para poder desarrollar una mayor cantidad de tareas. Un ejemplo de esto, antes de comenzar directamente con las condiciones de los decretos, es el ejemplo del permiso de trabajar con tensión. Vamos a dar un ejemplo. La cooperativa es uno de los primeros ejemplos que puedo dar. La cooperativa tiene personal especializado, cursos, que tuvo que cumplir con los requerimientos de resoluciones. Entonces, por ejemplo, hay una resolución, la 3068, que es la resolución que habilita al personal a trabajar con tensión. Quiere decir que voy a meter mano en un circuito que tiene energía, por lo cual, lógicamente, a todos ustedes les queda muy claro de que hay que tener una atención y un cuidado y un conocimiento. Ahí está lo importante, un conocimiento para que podamos trabajar con un riesgo lo más bajo posible. ¿Está? Si alguien va a trabajar con tensión, se accidenta y cuando hablamos de accidente, puedo dar ejemplos, pero lo que siempre es importante cuando hablamos de accidente es marcar un accidente que puede inclusive ser muy dañino, hasta mortal, si uno quiere. ¿En qué sentido? Para que quede con mayor atención por parte de ustedes el tema, ¿no? que quede bien, lo más claro posible. Hicieron algo que no estaba cumpliendo con la ley. Bueno, indudablemente la ART puede llegar a ponerle algún obstáculo en el camino. No digo que pase, pero sí que pasa, porque todo eso tiene que ser o tiene que ver con intenciones de cada una de las empresas y de las condiciones en las que ustedes, por ejemplo, trabajan, ¿no? Entonces, hay una cierta condición, como yo lo digo, son condiciones colaterales que hay que cumplir porque son un requerimiento que está marcado en la ley, pero que tiene como condición la presencia de otro tipo de organización. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la ley, tenemos los decretos reglamentarios y tenemos las resoluciones. ¿Sí? Bien, cuando, miren, lo que uno siempre explica, ¿no? Nosotros tenemos una condición, justamente ayer lo hablábamos, que lo llamamos manejo de cambio, ¿no? Y para el manejo de cambio, que puede ser iniciado desde una persona,
que necesita cambiar porque ha tenido hábitos que no correspondían, hábitos laborales estoy hablando, que no correspondían y que para cuidarse pretende cambiar. En una empresa esa condición necesita un apoyo hacia el personal. Entonces, ese apoyo, por ejemplo, puede ser en que le compren herramientas aisladas, que le den la ropa que corresponda. Bueno, eso demuestra el apoyo que la empresa tiene sobre el personal. Pero en la parte individual, esa condición de requerimiento es muy importante. Es tan importante que la tienen que realizar directamente ustedes. La ley les marca todas estas condiciones, les marca. Es más, la mayoría de los sindicatos, como por ejemplo la UOCRA, toma el conocimiento de estos requerimientos y le explica a su personal las condiciones que requieren para trabajar con plena seguridad. ¿Está? Entonces, les comentaba, la ley tiene 2 decretos reglamentarios. Fíjense que el 351, que es el primero que tuvo en el año 1979, el 351, les decía, es el que regula las condiciones de la industria. ¿Está? Pero del 79 en adelante, ¿qué pasaba? Había una importante cantidad de accidentes en el tema de la construcción. ¿Está? Entonces, por requerimiento de algunos sindicatos, le pidieron a las autoridades que empiece a actuar sobre ese tipo de accidentes, y entonces ahí se realiza la reglamentación mediante el decreto 911, que fíjense que es de 1996. El primero es del 79 para la industria, el 911 es del 96. ¿Por qué tantos años? Justamente porque se analizaron una importante cantidad de accidentes que sucedían en la construcción, y entonces dijeron, bueno, vamos a hacer algo para regular específicamente las tareas que se tienen en la construcción. Quiere decir que hay 2 decretos reglamentarios. Yo quiero aclarar lo que nuestra propia experiencia nos indica. Uno dice, bueno, yo soy electricista, estudié en el set número 2. Bueno, ¿cuál tomo de estos 2 decretos? Los dos. ¿Por qué? Porque un alumno del set puede seguir diferentes caminos, pero siempre va a estar muy orientado, muy presente en las condiciones de la parte industrial. ¿Está? Pero eso no evita que además pueda requerir trabajar en la construcción, porque después de todo, cuando hay alguno de ellos tengan que entrar a trabajar, por ejemplo, en una estación transformadora, son electricistas, la empresa los toma y dice, bueno, me vas a cablear toda la estación transformadora, que por supuesto con condiciones muy específicas, cables de gran sección, condiciones que son diferentes en cuanto, por ejemplo, a la puesta a tierra, todos conocimientos técnicos que de alguna manera el año que viene vamos a ver también, ¿no? Que es la parte más divertida seguramente para ustedes, seguramente ustedes van a opinar muy cercano a eso. El hecho es que yo le digo los 2 decretos, quiere decir que la persona del SET va a tener que conocer qué solicita el decreto 351 para la regulación de la industria, como también qué requiere el 911 para las condiciones de la construcción. ¿De acuerdo? Ahora vayamos a los alumnos de la UOCRA. Bien, por supuesto, lo primordial, la UOCRA es construcción, van a tener que conocer ampliamente
lo relacionado al requerimiento técnico de la parte eléctrica del decreto 911. Yo le agrego a eso, del 351 también, del 351 también. Miren, cuando uno tiene en su condición laboral la condición de perito, perito de la justicia, los peritos de la justicia pueden ser nombrados por la justicia o pueden ser peritos de parte, pero van a atender el tema de un accidente específico. Entonces, cuando uno es perito eléctrico de la parte de la justicia, el juez hace, el secretario del juez, hace una pregunta que es muy simple, que se repite muchísimo, en la gran mayoría de los peritajes. La pregunta sencilla es, ¿hay algo escrito sobre el tema? Entonces, ¿qué hace el perito? Dice, sí, el decreto 351 de la Ley de Seguridad e Higiene tiene escrito, solicita sobre el tema del accidente tal condición. Pero como el 911 también va a tener algo escrito de ese tema, también el perito dice, el decreto 911 de la construcción de la misma ley solicita tal condición. Quiere decir que cuando hablamos de la Ley de Seguridad e Higiene, la recomendación que nosotros hacemos es que conozcan las condiciones de seguridad eléctrica de ambos decretos, porque muchas veces la condición laboral hace que no quede claro si la condición es industrial o es de la construcción. ¿Está? Después de todo, fíjense en que estamos hablando de que lo que escribe el decreto de la industria y lo que está escrito en el decreto de la construcción es muy parecido, casi diría que no tiene grandes diferencias, no tiene grandes diferencias. Entonces, el conocimiento, bueno, lo decimos siempre, ¿no? Una frase tan trillada, que el conocimiento no ocupa lugar, es un poco así, ¿no? Digamos que lo importante es que como recomendación tengan en cuenta las ambas condiciones. Fíjense que después habla, acá en esta proyección, decimos decreto 351 y después habla de otro que es el 1338 del 96. Justamente esos tipos de decretos son los ampliatorios. ¿Por qué coincide el año 96 en el 1338? Porque justamente es el año que se emite el decreto 911. Quiere decir que, en definitiva, la conclusión es que en la parte eléctrica ambos decretos tienen que tener una lectura por parte de ustedes. Seguramente ya la tuvo, seguramente. Yo desconozco los contenidos tanto del SET como del personal de la UOCRA, desconozco los contenidos totales, digo, ¿no? Y seguramente se ha hablado de este tema. Quiero que tengan en cuenta algunas condiciones, son una forma de explicar. Por ejemplo, quiero que escuchen de que cuando uno maneja, conduce un vehículo, tiene un registro, y ese registro, mediante ese registro, se les comprobó que ustedes tenían conocimiento de la ley de tránsito, ¿sí? Entonces, cada uno de ustedes, por intermedio de la ley de tránsito, sabe que no puede ir a más de 20 kilómetros donde hay una escuela. La velocidad de circulación en una escuela son 20 kilómetros. Yo me pregunto, ¿quién cumple con esa condición? ¿Y por qué no la cumplen? ¿Porque no lo conocen o porque directamente les pasó por alto y no recuerdan la velocidad? Bueno, vamos a suponer que ahí se produce, no vamos a hablar de un accidente, porque hablar de una escuela con un accidente no me gusta, un incidente que pudo tener un riesgo potencial importante. Bueno, uno no le puede decir al juez, mire señor juez, yo manejaba, tengo registro, pero la verdad que no conocía la ley, no conocía el contenido de la ley. Bueno, nadie puede decir
en una condición laboral, estamos hablando de una ley de seguridad e higiene que interviene, como ya lo dije, en cualquier tipo de tarea. Yo no le puedo decir al juez laboral, mire, yo no conocía que la ley de seguridad solicitaba este tema. ¿Está? Esta es una explicación típica, con un ejemplo paralelo, diría yo, con otra ley, que es mucho más entendible, quizás, por lo menos me parece a mí que se entiende un poco mejor. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos condición de obligación de conocimiento. No le digo que ustedes conozcan, si quieren, bienvenido sea, pero que conozcan el tema de ruidos, el tema de vibraciones, el tema de ventilación, pero repito, si lo conocen mejor, pero el de electricidad, que es su profesión, no la tienen que desconocer. Para algunos la profesión no es nada más, los que son electromecánicos, no es nada más que la parte eléctrica, y esto de la ley también habla de las condiciones mecánicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, para algunos, de acuerdo a la tarea que desarrollan, la necesidad de ampliar esa serie de información, de conocimientos, es más amplia, más importante. Bien, fíjense que la ley, como lo pusimos acá, dice, comprende las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tenga por objeto. En esa oración, esa frase, cuando habla de medidas sanitarias, las medidas sanitarias tienen que ver la sanidad en cualquier tipo de condición laboral. Yo me puedo lastimar con un torno, me puedo lastimar con energía eléctrica y con todos los riesgos que la energía eléctrica puede traer también. Quemarme, por ejemplo, y todo lo que trae aparejado, ¿no? Y habla de lo precautorio. Entonces, ¿con qué objeto? Proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores. Fíjense que en esta frase siempre comentamos lo mismo. Dice, ¿y la integridad psicofísica qué tiene que ver? Bueno, muchísimo tiene que ver. Porque si yo, por falta de conocimiento, por falta de capacitación, trabajo con temores, ¿no? Con incertidumbres, con inseguridad, indudablemente me está actuando en mi condición psicofísica. Después dice prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo. Todo esto de prevenir, reducir, pero sobre todo aislar, la palabra aislar es uno de los mejores ejemplos para la parte eléctrica. Cuando en algún momento lleguemos a poder hablar de los trabajos con tensión, ¿no? Van a ver que les vamos a explicar el hecho de que hay condiciones que permiten aislar esa condición de circuito energizado para que eliminemos o como mínimo reduzcamos los riesgos de una descarga eléctrica. Después dice estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral. ¿Tá? Fíjense ustedes que en ningún caso habla de mecánica, habla de eléctrica, habla de química, no. El A, B y C que estamos ahora leyendo, habla del trabajo en general. Quiere decir que son frases que involucran y en una forma que se puede dar mucho ejemplo a la condición o a la parte eléctrica. Digamos que uno dice, bueno, la parte eléctrica, ¿qué enfermedad laboral me puede producir? Por ejemplo, ¿no? El accidente queda claro, una descarga disruptiva puede producir un accidente. Como lo digo siempre yo, fíjense que nosotros vamos a hablar de electricidad. Y por ejemplo,
cuando uno habla de un trabajo en baja tensión, 220 o 380, como en su momento vamos a ver, está hablando de que una descarga disruptiva, el arco que se produce, el arco eléctrico, tiene normalmente una temperatura de 5000 grados centígrados. 5000 grados centígrados en 220 volts o en 380 volts. Fíjense ustedes que todo el mundo más o menos conoce que el acero se funde a 1200 grados. Fíjense que cuando una descarga, por más cortita que sea, cuando un arco voltaico pasa cerca nuestro, lo que nos puede llegar a producir. Eso es baja. Si estamos hablando de media tensión, se redondea en 20.000 grados centígrados. ¿Verdad? Quiere decir esto que la condición de accidente puede llegar a ser importante. Y cuando yo hablo ahora de enfermedad, es interesante. Un arco disruptivo produce una onda, es una explosión, ¿no? Y eso produce una onda que si le llega al oído, le puede llegar a romper el tímpano. Normalmente, ¿qué puede llegar a pasar con una rotura de tímpano? O nada, con suerte, o disminuyeron su condición auditiva. Y eso como pasó y bueno, el médico lo determinará, pero puede llegar a ser un tipo de enfermedad profesional. Quiere decir que la ley de seguridad y higiene está presente en todo. ¿Tá? Después vamos a avanzar y a aclarar cómo actúa legalmente, qué puede llegar a pasar frente a la justicia en un caso de un accidente que, llegado el caso para el ejemplo, lo nombráramos como mortal, ¿no? Bueno, lógicamente yo saqué aquellos temas que no tengan que ver con la parte de la electricidad, ¿no? Entonces, dudé en dejar la iluminación, pero un electricista domiciliario suele, digamos, tener que hacer condiciones de iluminación. Nosotros tenemos, digamos, cuadrillas de alumbrado público, y son cuadrillas que tienen el mismo riesgo que un electricista industrial o un electricista domiciliario. ¿Tá? De hecho, el electricista domiciliario puede llegar a ser instalaciones industriales que están definidas por la potencia instalada, ¿no? Tienen la posibilidad de acuerdo a esa condición, pero tranquilamente puede. De hecho, si un electricista domiciliario, aquel que elija esa profesión, ese nicho laboral, ¿no? Y le toque hacer un edificio, bueno, yo diría que está más cercano o parecido a lo industrial por el tamaño, por más que la instalación sea del tipo domiciliario, ¿no? Digamos. Y entonces tiene que conocer algunas pequeñas cosas. No las vamos a dar ahora como un conocimiento, simplemente las quiero nombrar. Entonces, la ley de seguridad y higiene le va a decir que hay un protocolo de iluminación que para cada tipo de área de trabajo, si es un laboratorio, si es un baño, si es una cocina, tiene una cantidad de lux que tiene que cumplir. O sea, yo no puedo poner una vela, por decirlo de alguna manera, en un lugar que requiero tener una visión, un desarrollo de la tarea visual muy importante. No puedo poner una lamparita de baja condición de luz. Lo mismo pasa con la iluminación de emergencia. O sea, ¿qué le dicen al electricista? Mirá, terminaste la instalación, ¿no me podés hacer la iluminación de emergencia? Ah, no, yo eso no. En realidad es una cosa sencillita, si lo quieren hacer, no digo que sea también obligatorio, ¿no? Pero a lo que me refiero que
¿Qué parámetros son los que voy a tener que conocer? Los que la ley de seguridad me dice. La intención de mostrar este tema es simplemente que ustedes sepan que pegadito a la parte eléctrica está la parte de iluminación y que, digamos, el conocimiento de esos parámetros les puede permitir completar un trabajo como corresponde. Algunos dicen, bueno, pero ¿y acá de dónde saco el dato? Muy sencillo. Es más, actualmente la ley de seguridad y higiene ha emitido protocolos de iluminación. O sea, nosotros tenemos que 2 veces por año recorrer todos los lugares de trabajo, oficinas, talleres y todo eso, con el luxómetro medir y decir, bueno, esta lamparita hay que cambiarla, se ha consumido, bueno, las quemadas ni hablar, ya está, y todas esas condiciones, marcadas, repito, por la ley de seguridad y higiene. Esto da la primer pauta, bien sencilla, de la necesidad que todos ustedes tienen de tener conocimiento de los requerimientos de esta ley. Bien, la señalización, ¿por qué la dejé? ¿Por qué la dejé? Porque lo van a escuchar que lo digo ahora y por suerte les va a quedar para siempre, porque es algo no solamente criterioso, sino muy sencillo de entender, ¿no? Ustedes saben que vamos a definir los cables de acuerdo a su condición de fase por una cierta condición de colores, ¿verdad? La norma IRAN lo especifica. De esto quiero que sepan que si alguno de ustedes tiene la posibilidad de trabajar o de realizar un trabajo en otros países, no todos los países han definido los mismos colores, pero la Argentina sí lo tiene, por ejemplo. Pero lo que sí quiero, esto que es muy conocido por ustedes, la verdad es que la intención que tengo es que sepan lo siguiente. Cuando uno trabaja con la parte eléctrica, ¿no? Por supuesto queda muy claro que la electricidad es uno de los riesgos importantes, ¿no? Por lo que ya todos ustedes conocen. Bueno, la ley de seguridad y higiene solicita que cualquier personal en cualquier tipo de tarea, no hablo nada más que de la electricidad, en cualquier tipo de tarea que tenga riesgos asociados, señalice, delimite el área de trabajo. ¿Para qué? Y para que no entre nadie que no tenga que ver con el trabajo que se está realizando. ¿Está? ¿Cómo la señalizamos? Podemos poner un cono, podemos poner un cartelito, podemos poner un cono, lo normal es un cono con la cinta. Además, mire, esto lo voy a explicar de tal manera. Vamos a suponer que cualquiera de esas condiciones extrañas que se presenta y que pueden producir un accidente, ¿no? Y por supuesto, la justicia, si no hay una denuncia o algo, de cualquier manera, frente a un accidente va a actuar de oficio. O sea, va a actuar aunque nadie le diga nada. Se entera y actúa. Normalmente siempre se entera porque hay una condición de denuncia previa, ¿no? Pero actúa. La gran diferencia en una culpabilidad es en la respuesta que se le dé a esa pregunta. ¿Estaba señalizada la zona? No, listo. Culpable. Estaba señalizada, pero estaba mal señalizada, no importa. Es un atenuante. La justicia a eso lo llama atenuante. ¿Está? Entonces, ¿qué le digo yo? ¿Qué le pido yo? Sí, bueno, una cintita, algo que diga, mira, esto lo puse porque estoy delimitando. No tengo lo mejor de todo, no tengo vallas, no tengo cono, no tengo lo que sea. Y bueno, no importa. Vamos a suponer un ejemplo. Mañana ustedes están con el pilar de una casa, ¿no? Están haciendo el tablerito, colocando o cambiando, qué sé yo, la llave térmica o el sistema diferencial, lo que ustedes quieran. Hay un nene jugando, ¿no? Y metió la mano y voy a decir, pucha, se produjo
un accidente y ¿qué hago? No había tenido, y bueno, capaz que la buena voluntad hace que no pase a mayores, nadie diga nada, y si no, los padres que te van a decir, hermano, pagámelo. Pero no, escúcheme, no, pagámelo. La ley me ampara porque me dice, señalice el área de trabajo. Bien. Otro de los temas. Bueno, ya acá empezamos dentro de lo que es la ley 19.587 con la parte de algunos escritos, digamos, de algo que está especificado por ley y que después va a estar ratificado por otro tipo de condiciones. Durante estas charlas vamos a ver también, mucho más adelante, la normativa de la cooperativa eléctrica, que tiene unos manuales que se llaman típicos constructivos, que le dice al electricista cómo tienen que estar instaladas las cosas, cómo es un pilar, qué medidas tiene, dónde se puede colocar, qué componen al pilar, todas las condiciones, está todo escrito, pero no es un manual de pocas hojas, es un manual de muchísimas hojas. ¿Por qué? Porque hay una diversidad de tareas, tanto domiciliarias como comerciales, como industriales, y está todo especificado. Dicho de otra manera, es una normativa propia que tiene la cooperativa, que hay que cumplirla por requerimiento